Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando bastante bien. La verdad es que me estaba debatiendo en si hacer este video o no, pero dije, pues ya le hice un video a la chica del dragón tatuado, así que ya me estoy metiendo en la filmografía de David Fincher, así que pues, ¿por qué no hacerlo? La película de Mank que se acaba de estrenar en Netflix es la historia del escritor Herman Mankiewicz, coescritor de la película Citizen Kane, que por muchos es considerada como una de las mejores, si es que no la mejor película de toda la historia. Esto a causa de ser uno de esos clásicos que cambió las reglas y revolucionó al cine, al menos de esa época. Nobody expects Shakespeare. People aren't spending their hard-earned 25 cents to see Macbeth. Se trata de una película cuya estructura no lineal ha inspirado a cientos de filmes que vemos hoy en día. Para los que no han visto mi video sobre la chica del dragón tatuado, quizás tengo que decir que una de las razones principales por la que decidí ver esta película de Mank es porque es dirigida por David Fincher, que es uno de mis directores favoritos. Él es una persona tan perfeccionista que utiliza el lenguaje cinematográfico a su máxima potencia. Puedes ver que tanto Citizen Kane como el trabajo de su director Orson Welles ha sido una gran inspiración para la carrera de David Fincher. De cierta forma podrías argumentar que Red Social, una película jodidamente increíble, está bastante inspirada por la estructura de Citizen Kane. Así que cuando me enteré que este sería el nuevo trabajo de David Fincher, la verdad es que estaba bastante emocionado. Ya que finalmente le he dado una oportunidad, tengo que decir que me gustó bastante. No creo que sea una de las mejores películas que ha realizado en su carrera, pero ciertamente es un filme bastante interesante. I understand we've 90 days. Let's aim for 60. He's just got a month. Comenzando con la presentación, obviamente es uno de los mejores aspectos de esta película, principalmente como captura la esencia de una película que fue filmada en la época en la que la historia es situada. Desde cómo puedes escuchar eco en el audio, algunas imperfecciones visuales. Hay un par de escenas donde se nota que se supone que están usando algo parecido a pantalla verde y, o sea, de verdad intenta replicar el efecto a como hubiera lucido en aquella época. Sarah, is that your wife? Oh, you mean poor Sarah. She and the kids are back east. Y no es algo que distraiga bastante, o sea, no es que se vea muy falso. Igualmente me encanta cómo hacen las disoluciones a negro, o sea, no solo ponen el efecto en postproducción, literalmente puedes ver cómo en el set están apagando todas las luces para que la imagen se vea oscura. 14 October 1066, 10 centigrade. La música de Trent Reznor y Atticus Ross es por supuesto increíble y adecuada para esta historia en específico. Una de las cosas más importantes sobre el trabajo de David Fincher es que sin importar su historia o su ritmo, uno como espectador no puede evitar sentirse hipnotizado por su excelente dirección. La forma en que encuadra sus escenas, cómo la cámara siempre está siguiendo a sus personajes. A pesar de intentar replicar el estilo de una película de aquella época, nunca se pierde el estilo que hace David Fincher tan característico. Genuinamente se siente como si él hubiera regresado en el tiempo a filmar una película en aquella época. Sleep. You're driving to New York tomorrow. Remember when you used to take the train from back east? Además de eso, tanto la atmósfera como las actuaciones son bastante sólidas, como es de esperarse. Refiriéndome a aspectos técnicos, esta película es simplemente perfecta y está repleta de aspectos positivos. Sin embargo, hay un pero. Y es chistoso porque justo lo que acabo de decir es una especie de referencia a la película. The writing is first rate, but you know that. An exquisite evocation of his hunger for love from those who fear his worst side. But The dreaded yet foreseeable battle. El gran problema que tiene Mank es que está dirigida hacia una audiencia muy específica. Digamos que está hecha principalmente para gente que ama el cine. Es una carta de amor hacia esta forma de arte. Para gente que ha estudiado sobre la historia del cine y tiene el contexto en mente de lo que Citizen Kane representa y la historia que intenta contar. Por supuesto, no estoy intentando decir que gente que no sepa del tema no la podría disfrutar, porque por sí sola es bastante entendible y se sostiene bastante bien, pero saber el contexto de todo lo que esto representa es lo que eleva la calidad del filme, o al menos la calidad de la historia. Digamos que esta película en ningún momento se detiene a explicarte las cosas directamente. No tienes una escena de exposición tradicional para un espectador común que te explica todo lo que está pasando, quién es quién, qué es qué puesto es cuál. Solo ves a los personajes actuando y hablando como seres humanos normales que no están en una película, y como muchos de ellos trabajan para la industria cinematográfica, hay muchos diálogos un poco rebuscados o menciones de tecnicismos o conceptos que muchos no podrían entender. This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it.
That's the real magic of the movies, and don't let anybody tell you different. Pero como decía, la conexión de esta película con Citizen Kane es lo que hace este filme especial, porque te permite ver ese fascinante paralelismo entre la vida del personaje de Kane, la vida del escritor Mank, y al mismo tiempo la de William Randolph Hearst, que para muchos es la persona que inspiró la existencia de Citizen Kane. Word on the street is radio's golden boy wants to go toe-to-toe with Willie Hurst, and you're helping in the kitchen. you. Pick a fight with Willie, you are finished. Mayor can't save you. Nobody can. Lo que estoy a punto de decir es un poco personal, pero siendo una persona que ha intentado escribir una historia a lo largo de este año, hay muchos aspectos sobre esta película que me parecieron bastante fascinantes y con los que me sentí bastante conectado. Más que nada, y de nuevo esto es completamente personal, como al momento de escribir una historia hay momentos de tu vida que accidentalmente acaban metidos ahí. I only saw her for 1 second. She didn't see me at all. But I'll bet a month hasn't gone by since that I haven't thought of that girl. A snapshot from the Mankiewicz family album? You might say that. Y llega un punto en el que ya ni siquiera sabes si inconscientemente estás escribiendo sobre ti o sobre otra persona, o si estás mezclando todo, e incluso te empiezas a preguntar qué es lo que te llevó a desarrollar esta historia para empezar. I would have loved to play me 10 years It ago. was never meant to be you. For myself, I don't care, Mank. Really, I don't. ¿Acaso lo haces por el reconocimiento, por la atención, por querer ser amado por las personas, o por ir en contra del sistema, o por ser firme a tus convicciones? And he was always trying to prove something. That whole thing about Susie being an opera singer. I was trying to prove something. Es un completo revoltijo y siento que la película captura eso muy bien, cortando constantemente de flashbacks a presente de forma similar a Citizen Kane. No solo permite que el ritmo se sienta dinámico, sino también te permite entender lo fragmentada que está la mente del protagonista debido a su alcoholismo. Hodgepodge of talky episodes, a collection of fragments that leap around in time like Mexican jumping beans. Welcome to my mind. Tal como él dice en una escena, capturar la vida de una persona en solo 2 horas de película es jodidamente imposible. Lo único que puedes esperar es dejar una impresión de ella, cómo se sentía. The narrative is one big circle like a cinnamon roll. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Además de eso, hay otras cosas que siendo cinéfilo me llamaron bastante la atención, principalmente cómo la película sirve como un paralelismo a lo que estamos viviendo hoy en día, que posiblemente fue accidental. I intend to make pictures with the help of real literary minds. I'd support that. Instead, what do most studios give us? Gangster flicks. Zany. Verán, como en aquella época se supone que estaban en la Gran Depresión, los estudios cinematográficos estaban metidos en un problema en que tenían que seguir sacando películas y tenían que encontrar formas como de llamar la atención de la gente para que las fueran a ver, pero al mismo tiempo no tenían mucho dinero para pagarle a la gente. I am asking to roll back salaries. I don't want to. O sea, estaban en la ruina y al mismo tiempo intentando ganar éxito en la industria. We need your help. We've got to get people into theaters, but how? Y tenían ideologías súper distintas y era más como una película de estudio. O sea, no se promocionaba tanto la película por su historia, por los actores, sino por el estudio al que pertenecía. O esta es una producción de Paramount, esta es una producción de MGM, esta es una producción de Warner Bros. I just saw 42nd Street. It blew my wig. You could take the girl out of Bed-Stuy. Warner's picture. Why waste money on that? Y a los escritores no se les daba mucha importancia y etcétera. Y es tan similar a la situación que estamos viviendo hoy en día con los estudios ahora intentando refugiarse en el streaming por la situación de la pandemia, el temor sobre si los servicios de streaming acabarán con el cine como lo conocemos, además de que también los estudios están pasando por problemáticas ahora de cómo seguir produciendo contenido sin perder mucho dinero. How much are you asking for? Half. Half. Could be less. Is everybody going to be pitching in? Are you, Mr. Man? Real families root for each other in the good times. Take care of each other in tough ones. De igual forma en la película ves el lado oscuro de Hollywood y cómo este se conecta con la política. Why aren't you contributing to MGM's Anti-Sinclair Fund? Y cómo esas personas literalmente tenían el poder de cambiar las opiniones de la gente sin que ellas se dieran cuenta. Principalmente porque uno como espectador común no sabía cómo funcionaba el cine en aquella época y era difícil distinguir entre ficción y realidad. You don't think anyone old enough to vote's gonna buy this shit? Only the ones who believe King Kong's 10 stories tall or Mary Pickford a virgin at 40. Mank es una película que al saber el contexto me dejó pensando sobre varios temas. Y eso que no soy ningún experto, la verdad es que solo sabía medias la historia en la que se basa el filme. El mayor problema que tengo con esta película es que todos los personajes se sentían tan reales
que me hubiera gustado ver más de ellos. La película constantemente está saltando entre distintas épocas, de pasado a presente, y a veces, no sé, me hubiera gustado pasar más tiempo en una época en específico, como para ver más cómo se desarrollaban ciertas dinámicas o ciertas amistades entre personajes, porque tal como está, siento que todo pasa muy rápido, lo cual es característico de Fincher, pero aún así, o sea, me gusta tanto el mundo y la historia de esta película que simplemente quería pasar más tiempo en él. Pero esta es solo mi perspectiva, porque estoy seguro que una persona normal viendo esta película podría aburrirse muy rápido, pero o sea, yo que sé del tema y yo que amo el cine como una forma de arte, puedo apreciar esta película por lo que es y por lo que está intentando hacer. Y pues sí, la verdad es que sabiendo todo esto, recomendaría mucho esta película, siempre y cuando cumplan los requisitos y sepan a lo que se están metiendo. Pero bueno, como ustedes ya saben, esa es solo mi opinión. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios, síganme en las redes sociales, etcétera, 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 me vale verga. Y pues sí, nos vemos luego, chicos.